Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, vamos a dar comienzo a un vídeo más, donde en este caso vamos a continuar con la construcción de nuestra incubadora en caja de cartón. Así la dejamos en el vídeo anterior y así vamos a continuar con ella en este vídeo que comenzamos en el día de hoy. Decirles que mientras tanto, mientras que se quedaba afianzada con el pegamento, con la cola, hemos hecho algunos refuerzos que os vamos a contar inmediatamente. Ahí tenéis las uniones, las hemos sellado con la misma cola de carpintero, con la misma cola blanca, se queda perfectamente y la hacemos lo más hermética posible, ¿no? Lo puedes hacer con silicona o con cualquier otro producto que haga que el sellado sea perfecto, pero ojo en el interior, porque si resulta tóxico podemos tener problemas. En esta vista se ve mucho mejor el tema de dentro de la caja, las uniones, como veis. Hay algunos agujerillos que se han quedado cuando ya la cola se ha absorbido por el cartón, pero que quedan muy bien y queda mucho más consistente después de ponerle esa cola extra. Como podéis comprobar, también por aquí por el exterior, en las uniones, le hemos aplicado la cola y mira de qué forma queda. Queda fuerte, fuerte, porque el cartón es un material poroso y la cola ahí actúa mucho mejor y queda, ya te digo, lo más hermético posible. Y si nos vamos a esta esquina, aquí se puede comprobar cómo este es el cartón normal y aquí le hemos aplicado cola y se queda ya muchísimo más duro el cartón. Se lo hemos puesto a dos laterales, a este y al otro extremo. ¿Por qué? Porque en este lateral vamos a poner las bisagras y en el otro le vamos a poner el cierre. Entonces aquí ya, con la dureza que tiene ya esta parte, después de haberla reforzado con cola, podremos poner tornillos para que la puerta quede abatible y quede perfectamente, aun siendo cartón incluso. Y mirad las cosas que tengo sobre la mesa, evidentemente el bote de cola que estamos utilizando para pegar el cartón. He cogido unas bisagras de aluminio que tenía por ahí, que son las que vamos a utilizar para la puerta. Son grandes, son las que tenía, pero pesan muy poco porque ya digo, son unas bisagras que se utilizan en tema de ventanas de aluminio y demás, y van a venir bastante bien, así las reutilizo, ¿no? Por supuesto, los tornillos de rosca de madera que van a agarrar fuerte en el cartón, en ese cartón que vamos a reforzar con cola. Y mira, he pillado un marco de fotografía en un bazar. No es porque vaya a poner encima ninguna foto ni demás, sino porque vamos a utilizar el cristal que trae para concretamente la puerta de la incubadora. La vamos a hacer lo más bonita y llamativa posible. Es un cristal, es un marco que mide 18 por 24, va a ser una buena ventanita la que le vamos a poner, ¿no? De aquí lo que vamos a utilizar va a ser el cristal. Y como cierre vamos a utilizar este imán que se utiliza en los muebles, ¿no? Sobre todo en armarios, cajoneras y demás, y es un imán que ponemos la chapa en la puerta y la parte de imán la pondremos dentro y mira la fuerza que tiene, ¿no? Tendremos que idear una forma de colocarla porque este imán es muy fuerte y a fuerza de abrirla y cerrarlo, como estamos hablando de cartón, pues evidentemente se va a deteriorar. Así que lo pondremos no muy cerca, sino simplemente retirado para que la puerta permanezca cerrada y no se abra una vez que la dejemos en esa posición, ¿no? Pues con esto vamos a intentar darle la mejor imagen posible a nuestra incubadora en caja de cartón. Pues aquí tenemos sobre la mesa trocitos de cartón que hemos cortado en pequeños rectángulos por una sencilla razón. Esta es una parte de la bisagra que tenemos que atornillar a la caja y hemos cortado estos rectángulos que vienen perfectos en la bisagra para que una vez que peguemos uno o dos o tres cartones se hagan una pieza consistente y la bisagra podamos atornillarla a la caja. Es cartón, sigue siendo cartón, pero evidentemente cuando lo peguemos con esta cola de carpintero y se quede hecho una pieza, en este cartón vamos a poder atornillar prácticamente lo que queramos y os aseguro que se va a quedar con muchísima fuerza. Incluso después, una vez que se quede bien pegada, podremos echarle más por todos los filos, por todo el canto, para que cojan más consistencia aún si cabe. Y ahora, para que apriete, le pondremos una pinza de la ropa, un alfiler, como decimos por aquí, y ya con esto conseguiremos que estas piezas, una vez que las peguemos en la caja, tengan mucha fuerza y nos permitan atornillarle lo que queramos.
Incluso con la parte del imán podemos hacer lo mismo, le viene perfectamente para atornillar, quizás un poquito más estrecho, pero mira, nos viene muy bien para después a la hora de intentar afianzar el imán en el interior de la caja, pues ya con su chapa correspondiente metálica hagan la función de sujeción de la puerta una vez que queramos abrirla o cerrarla. Y en fin, aquí tenemos el lateral donde va a ir apoyada la puerta, donde irán las bisagras. Y aquí hemos marcado la posición de la bisagra, ¿veis? En este rectángulo que hemos dibujado aquí pondremos los cartoncitos que hemos pegado de refuerzo para poder atornillarlo. Lo reforzaremos bastante bien los dos, aquí irá la otra bisagra y evidentemente cuando eso quede ya bien reforzado, pues quedará muy fuerte cuando se seque y nos permitirá poner una puerta abatible con su ventanita de cristal. Y ahí tenemos el rectángulo, lo pondremos bien de cola. La cola después, una vez que se vaya a pintar la caja y demás, no se nota y lo que nos interesa es que quede fuerte. Igual aquí que en los trozos de cartón. Ya una vez que se vaya secando, pues también pondremos a todo alrededor más cola para que se quede hecho una pieza y más afianzado. Lo apretamos sin miedo para que quede hecho una parte más compacta. Y no te preocupes porque salga cola por los lados, que no pasa absolutamente nada, que esta cola la reutilizaremos y que tendrá mucha consistencia cuando se seque. Que si visteis el primer vídeo, visteis cómo añadimos los trozos para que cogiera fuerza y cómo una vez secado, cómo se ha quedado hecho una película que incluso llega a plastificar el cartón. ¿Veis cómo quedan esos suplementos que le hemos puesto para la bisagra? Incluso le hemos echado un buen chorreón de cola en la parte superior para que cuando cuaje se quede duro y podamos atornillar sin problema. ¿Ves? En esta imagen aquí más de cerca se puede apreciar cómo eso cuando seque se quedará muy duro. E incluso tú no ves todo este lateral, todos estos agujeritos, los encolaremos también para que entre cola entre las dos capas de cartón que lleva y sí que quedará fuerte. Este mismo sistema lo utilizaremos en los laterales para colocar los soportes para los vasos de agua para conseguir la humedad que necesitemos cuando le hagamos la prueba de incubación. Aquí están, ¿veis? Estos son los soportes, los aros que utilizamos para poner los vasitos de agua, igual que hicimos en las otras incubadoras, uno a cada lateral para intentar conseguir el 60% de humedad, que es lo que buscamos, ¿vale? Esto se puede hacer también de cartón, utilizando el mismo método que estamos haciendo de cortar láminas de cartón y reforzarlo. Cortamos dos círculos y los pegamos entre sí con otro cartón así rectangular y te aseguro que funciona porque un vaso de plástico de agua pesa muy poco y de esta forma el cartón lo puede sostener de sobra. Pero nosotros estamos utilizando estos soportes que hemos quitado a una de las incubadoras que ya hicimos para reutilizarlos y nos van a servir en este caso también para la incubadora de cartón. ¿Veis? Aquí hemos pegado en este caso 3 trozos de cartón para que el taco sea más gordo y queden perfectamente acoplados aquí a la pared de la incubadora y con fuerza suficiente para poder sostener el vaso con agua, ¿no? Con esto reforzaremos después los laterales también una vez que pegue como hemos puesto por el interior y quedará hecho una pieza muy fuerte donde estos tornillos con rosca de este tipo quedarán afianzados, no voy a decir como en la madera, pero casi. ¿Veis? Ya hemos pegado un trozo en uno de los laterales y después, evidentemente, esto quedaría así, de esta forma. Cuando ya esté más fuerte, cuando esté totalmente reforzado, pues quedaría de esa forma en el lateral y ya tendríamos colocado el soporte de uno de los vasos de agua. Ya después en la parte de arriba, que ahora mismo está arriba, pero que es el otro lateral, pues aquí colocaríamos enfrente a la misma altura la otra arandela, el otro soporte para el vaso de agua y ya esto irá cogiendo forma poquito a poco. Ahora mismo lo que estamos haciendo es todo lo que es la infraestructura de la caja para que nos quede bien y ya después cuando nos pongamos manos a la obra sí avanzaremos mucho más rápido. Mientras que se está secando donde vamos a poner uno de los soportes del vaso de agua para la humedad relativa, estamos ya manos a la obra también con esta parte donde pondremos lo que es el imán para la sujeción de la puerta para que se quede cerrada, que la haremos justo en el centro, ¿vale?
Ya después, cuando se vayan pegando las cosas, cuando se vayan terminando, pues una vez pegadas pararemos detenidamente para que veáis qué posición ocupa una cosa y qué posición va ocupando la otra. Ahora mismo tenemos que aprovechar la posición de la caja para ir pegando todos los que vayan en la base y después darle la vuelta y pegar los otros para que no se despeguen, ¿no? Como es el caso de este. Este ya mismo estará medio afianzado, ¿no? Antes de que se vea la cola secar ya estará pegado, ya no se moverá, y entonces pondremos el del otro extremo dándole la vuelta, girando la incubadora para que nos sea más fácil trabajar. Este vídeo no va a durar mucho porque es lo que intentamos ahora, que los vídeos no duren tanto, pero como hay que pegar, esperar que se seque, pegar y así sucesivamente, pues a nosotros en tiempo sí nos ocupa bastante. ¿Veis? Ya está más o menos empezando a pegar, pues lo hemos dado la vuelta y ahora vamos a poner el del otro extremo. Ya mientras se pega el de arriba, pues aprovechamos tiempo y pegamos este de aquí abajo para que estén los vasos uno de frente al otro. Igual, el mismo sistema que las otras incubadoras que ya hemos hecho aquí en nuestro canal. Bien, ahora que ya poco a poco se va pegando medio que, pues mira, aquí está un sitio donde vamos a poner un vaso de agua, enfrente pondremos, ahí lo tienes, el otro vaso de agua, a esa altura más o menos, para que después la bandeja de huevos, que pondremos una bandeja que ya hemos buscado que tiene esa dimensión, pongamos los huevos para los nacimientos y todo, si todo sale bien, y evidentemente aquí en el lateral están las dos zonas donde pondremos las bisagras que ya se están pegando también. Reforzaremos mucho más esos huecos que veis en los laterales para que coja mucha más firmeza, y en el otro extremo, aquí pondremos lo que es, veis, en ese trozo de cartón pondremos lo que es el imán para que la puerta cierre. Esa es la estructura que estamos montando. La puerta será abatible hacia este lado y aquí prenderá o se sujetará con la chapa el imán para que la puerta quede cerrada. Le pondremos el cristal más o menos a esta altura para que se vea bien desde fuera, desde el exterior, la bandeja de huevos, y ya te digo que le vamos a poner una bombilla. Ya he abierto ahí arriba, ¿lo veis? Un orificio por donde meteremos el cable de la bombilla, y ya si nos salimos en la parte de aquí arriba le hemos hecho este agujero donde aquí haremos una caja de cartón donde empotraremos el termostato para que quede bien a la hora de que pintemos toda la caja. Vamos a hacerla de cartón, como te digo, pero la vamos a hacer tomándonos toda serie de molestias, aunque dure un poquito más en el tema de vídeos, pero va a merecer la pena cuando tengamos la incubadora terminada ya con todos los complementos que le queramos poner. Este es el agujero por donde pasarán los cables al interior. Aquí pondremos la caja con el termostato y la hemos reforzado de cola también para que ese agujero no se vaya abriendo con el tiempo, con el roceteo y con todo el montaje. Eso hará un aro, un círculo que se pondrá duro alrededor de ese agujero, y así la incubadora quedará, como siempre decimos con el cartón, hablando de cartón, mucho más resistente. Tenía la opción de poner el casquillo de la bombilla aquí incrustado, con la bombilla enroscada dentro y el casquillo aquí fuera, pero el casquillo de la bombilla va a coger mucha temperatura, y entonces a mí el cartón, no sé si es miedo a la palabra, pero me da mucho respeto de que un casquillo directamente en contacto con el cartón, con este material, pueda llegar a prender en algún momento por cortocircuito o sabe Dios qué problema, ¿no? Por eso lo que voy a hacer es, pasar el cable al interior, y ahí colgando pondré un portalámparas donde ubicaré la bombilla. Utilizaré una bombilla de alrededor de 25, 40, 50 vatios de potencia. Yo creo que con eso saldremos del paso. Consumirá muy poco y nos saldrá muy económica, porque ya te digo que en esta incubadora no vamos a poner ventilador. Vamos a hacer esta incubadora lo más económica posible. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el vídeo de hoy, en la segunda parte de nuestra caja de la incubadora, caja precisamente, valga la redundancia, de cartón. Hoy hemos avanzado muy poco porque necesitamos mucho tiempo para que vayan pegando las distintas partes que le hemos ido añadiendo a la estructura. Te aseguro que en el próximo vídeo lo vamos a dejar ya casi todo montado, con la colocación de la bombilla, con la colocación de los vasos del agua, con su bandeja para los huevos y con su puerta con su cristal incluido, aunque lo hagamos un poco más rápido, pero para adelantar, porque después nos quedará lo que es la instalación del termostato, la calibración, el ajuste, en fin, y las pruebas que le vamos a hacer también a esta incubadora para ver si realmente nos funciona o no. Yo nunca he utilizado el cartón. Quiero saber cómo se comporta el cartón en lo que a humedad relativa se refiere, porque el cartón absorbe humedad, va a absorber seguro humedad,
Yo no le voy a poner ningún refuerzo interior, ni lo voy a pintar, ni le voy a hacer nada de nada. No es por nada, sino porque yo no entiendo mucho de esmaltes, de barnices y demás, y no quiero arriesgarme a que cualquiera que utilice sea tóxico, que quede muy bien por dentro, pero que sea tóxico, y entonces tengamos problemas de incubación. Yo lo voy a pintar por fuera, para que a la vista quede bonita, pero por dentro voy a dejar el cartón. Eso sí, el cartón es muy difícil de limpiar en el momento que salgan los pollitos, por eso toda la incubación la voy a hacer en una bandeja plastificada que he encontrado en un bazar que tiene prácticamente la misma medida que la base de nuestra incubadora. Todo eso será en el próximo vídeo desde aquí, desde Marchena, Sevilla, Andalucía.